Imaginen que dentro de cada una de nuestras células hay una capa de información oculta, una especie de director de orquesta que le dice a nuestros genes cuándo sonar y cuándo guardar silencio. Pero, ¿qué pasa cuando ese director se equivoca? Bueno, de esa disonancia a veces nace el cáncer. Para entender esto mejor, pensemos en nuestro ADN como si fuera el hardware de una computadora, ¿sí? Es la máquina, es fija. El epigenoma, en cambio, es el software. No cambia los circuitos, pero le dice exactamente qué programas ejecutar y cuándo. Es una capa de control increíblemente dinámica. Y esta es la pregunta que está literalmente revolucionando la oncología. Nos obliga a ver más allá de las mutaciones, más allá de los errores en el código genético, para empezar a entender las instrucciones que lo gobiernan. Bien, en nuestro análisis de hoy vamos a explorar 5 áreas clave. Primero, entenderemos el problema con el doble golpe epigenético y el código de la cromatina. Después, vamos a descubrir a unos reguladores ocultos fascinantes. Y finalmente, veremos la parte más esperanzadora: cómo todo esto está transformando el diagnóstico y creando nuevas terapias capaces de reprogramar células. Ok, empecemos con uno de los patrones más extraños y a la vez más comunes que vemos en la mayoría de los tumores. Es un ataque en 2 frentes que la verdad redefine por completo el campo de batalla celular. Y aquí está la gran paradoja. Lo increíble es que la célula cancerosa hace 2 cosas totalmente opuestas al mismo tiempo. Por un lado, apaga sus sistemas de defensa con una precisión casi quirúrgica. Y por el otro, desordena todo el resto del genoma, creando un caos que, irónicamente, le ayuda a evolucionar y volverse más agresiva. La hipermetilación es como ponerle un candado de máxima seguridad a los genes que son los frenos de emergencia de la célula. Se enfoca en los guardianes. Genes como CDKD-NOSA, que frena la división celular, o MLH1, que repara errores en el ADN. Al silenciarlos, el cáncer básicamente desactiva todas sus alarmas de seguridad. Y mientras pasa eso, la hipometilación es como si borrara las señales de prohibido el paso en regiones gigantes del genoma. Esto puede despertar a viejos fragmentos de virus que viven dormidos en nuestro ADN, los llamados genes saltarines. Y estos empiezan a moverse por todos lados, causando roturas y un desorden genético brutal. El genoma se vuelve súper frágil. Pasemos ahora a la siguiente capa de control, porque no se trata solo de los candados que se ponen en el ADN, sino de cómo se empaqueta el ADN mismo. Es como el control de volumen de los genes. A ver, el ADN se enrolla en unas proteínas que se llaman histonas. La acetilación, digamos que afloja ese nudo, permitiendo que los genes se lean. Es el interruptor de encendido. La desacetilación, por el contrario, lo aprieta con fuerza y silencia todo. Pues las células cancerosas abusan de las enzimas que hacen esto, las HDAC, para mantener a los genes buenos bien apretados y en silencio. Aquí tenemos a uno de los protagonistas en acción. EZH2 es una enzima que es una verdadera especialista en silenciar. Se produce en exceso en muchísimos tumores, viaja por el genoma y va dejando estas marcas, H3K27M3, que compactan el ADN de una forma súper eficaz. Y al hacer esto sobre genes que previenen la metástasis, como el HOD10, le está abriendo la puerta al cáncer para que invada otros tejidos. Este punto es crucial. Demuestra el poder inmenso de este sistema. En algunos tumores cerebrales infantiles, una única mutación en la propia proteína histona, la K27M, es suficiente para, por así decirlo, envenenar a la enzima SH2, descontrolar todo el epigenoma y ella solita causar el tumor. No es un efecto secundario, es la causa. Muy bien, ahora vamos a explorar un tercer jugador en este tablero, uno que, por mucho tiempo, pasó casi desapercibido. Hablamos de una clase enorme de moléculas de ARN que no producen proteínas, pero que actúan como los verdaderos directores de esta orquesta epigenética. Miren este gráfico, porque es realmente asombroso. Siempre pensamos que el genoma era un gran libro de recetas para fabricar proteínas, pero resulta que casi el 80% de lo que se transcribe son estos ARNs no codificantes. Es como la materia oscura de nuestro genoma, y apenas estamos empezando a entender su poder.
Los LNCRNAs son como un sistema de GPS molecular. No modifican el ADN directamente, sino que funcionan como un andamio que lleva a las enzimas, como esa STH2 que ya vimos, y les dice aquí, tienes que actuar justo aquí. El lance RNA-JR, por ejemplo, es un conocido cómplice en el cáncer de mama, porque guía la maquinaria de silenciamiento para que apague las defensas contra la metástasis. Y por otro lado tenemos a los microARNs. Son diminutos pero superpotentes. Funcionan como reguladores de intensidad, pero lo más fascinante es que regulan a los propios reguladores. Crean como bucles de control. Por ejemplo, un microARN llamado MIR101 se encarga de mantener bajo control los niveles de EZH2. Cuando el cáncer elimina a MIR101, es como quitarle los frenos a EZH2, que se desboca y empieza a silenciar genes sin parar. Muy bien, ya vimos cómo se descompone el sistema. Ahora veamos la parte más emocionante, cómo este conocimiento está cambiando radicalmente la forma de detectar el cáncer. Pasamos de la biología del problema a las soluciones que ya están llegando a la clínica. Pues resulta que la metilación del ADN es la huella dactilar perfecta del cáncer. ¿Por qué? Porque a diferencia del ARN o de las proteínas, es increíblemente estable. Y además, estas marcas viajan protegidas dentro del ADN que las células del tumor liberan a la sangre o la orina. Y esto significa que podemos encontrarlas con una simple muestra, lo que conocemos como una biopsia líquida. Y esto no es teoría, ¿eh? Miren este número. Es impactante. Una prueba que analiza la orina puede detectar el cáncer de vejiga con una sensibilidad del 87%, simplemente buscando estas firmas de metilación. Esto representa un cambio total frente a los procedimientos invasivos que se usaban antes. Y de hecho, ya se están usando. Hay pruebas que detectan la metilación del gen CEPT9 en sangre para el cáncer colorectal que ya están aprobadas. Otras, en orina, sirven para monitorear si el cáncer de vejiga regresa. E incluso nos ayudan a predecir si un tratamiento va a funcionar, como la prueba de MGMT en el glioblastoma, que ya es un estándar en la clínica para decidir la terapia. Y esto nos lleva a la última frontera, la más emocionante de todas. Si podemos leer el código epigenético que está dañado, ¿podemos también reescribirlo? Bueno, la respuesta es sí, y ese es el objetivo de toda una nueva clase de medicamentos. Aquí vemos las 3 estrategias principales. Tenemos los inhibidores de DNMT, como la sacitidina, que básicamente borran esas marcas de silenciamiento para despertar a los genes buenos. Luego están los inhibidores de HDAC, como el borinostat, que relajan el ADN para que esos genes vuelvan a ser legibles. Y finalmente, los inhibidores de STH2, como el tazemetostat, que bloquean directamente a ese silenciador maestro que ya conocimos. Todos ellos ya están aprobados para tratar distintos tipos de cáncer. Pero el punto crucial es este. El cáncer es muy adaptable. Atacarlo por un solo frente a veces no es suficiente. El futuro, sin duda, está en combinar estos fármacos para desmantelar la red epigenética desde varios puntos a la vez. O, todavía más interesante, usar estos fármacos para hacer que el tumor sea más visible para nuestro propio sistema inmune y así potenciar la inmunoterapia. Esto resume perfectamente el cambio de mentalidad. La quimioterapia tradicional busca destruir, es tóxica. La terapia epigenética es distinta. Busca corregir, busca reprogramar ese software defectuoso de la célula para devolverle, hasta donde sea posible, su función normal. Y con esto terminamos, con una idea que abre un horizonte que es inmenso. Si la epigenética es un código reversible, un software que podemos editar, entonces estamos frente a una nueva era en la medicina. La pregunta ya no es solo si podemos eliminar el cáncer, sino si podemos corregirlo. Y esa posibilidad, la verdad, lo cambia absolutamente todo.